Bienvenidos a un podcast más de Dilo Como Es. Este es el podcast del Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos de la Iglesia Lakewood. Y este mes hemos estado hablando de un tema muy interesante que yo creo que es algo que te ayuda y es un beneficio para nosotros. Y estamos hablando acerca de las escrituras. Hoy me acompaña, como siempre, mi esposo, Alan. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias a todos por sintonizar. Y sí, y yo creo que parte de las escrituras es que siempre lo vemos obviamente como un libro que hay que leer, pero en este podcast y en este mes estamos hablando acerca de cómo ver la Biblia, cómo ver esto como un mapa. Entonces, lo que vamos a hablar es cómo leer un mapa. Entonces, hay ciertas cosas que uno tiene que hacer para poder leerlo. Y entonces, te explico por qué. Yo, antes de ser pastor y mientras el tiempo que estaba en la universidad, yo trabajé en una compañía donde hacían entregas. Entregábamos paquetes a diferentes lugares. No, no es UPS ni nada de eso, no era el correo. Era una compañía de regalos. Hacían diferentes tipos de regalos y se mandaban a diferentes lugares. Ujú. Entonces, al principio, cuando yo empecé a trabajar ahí, no había todavía teléfonos inteligentes con navegador, Te con estás GPS. revelando en tu edad. Mira, la verdad es que a este punto, digan lo que quieran. El punto es que nos daban a todos los choferes un libro grandote con mapas de la ciudad que se llamaba el Key Map. Y ese Key Map tenía toda la ciudad de Houston y la tenía por cuadros. Entonces el A, B, C, D y también los números. Entonces, dependiendo en dónde estabas, tú buscabas en la página digamos, el G25, que era el área donde tú tenías que entregar. Entonces te ibas a la página donde estaba G25, cuadro G25. Entonces empezabas a buscar, ese era el área. Wow. Entonces, exacto. Entonces, al principio era horrible porque yo estaba, tenías que buscar las calles, casi calle por calle hasta que te encontrabas ahí, pero mientras más ibas conociendo tu área, pues ya sabías más o menos dónde estaban las cosas. Claro, no entregábamos en todo Houston, era un área específica. Entonces, resulta que se me hacía a veces muy difícil tener que estar leyendo siempre el mapa. Entonces, lo que yo hacía es que una vez que encontraba ciertas direcciones, o más o Ujú. menos sabía dónde era, yo detrás del boleto donde firmaba la persona para recibir, Ajá. atrás le ponía, por ejemplo, hacía líneas hacia la calle principal y luego la calle que cruzaba, que era la importante, y luego otras líneas, por ejemplo, 1, 2, 3. Entonces decía, de esta intersección, 3 calles hacia acá, a la derecha. Entonces ponía, entonces yo nomás hacía eso, ponía los nombres, y ya. Y entonces lo hacía así para poder hacerlo más rápido. Wow, amor, o sea, gracias a Dios yo nací en esta época, ¿no? Del GPS. Wow, wow. ¿Se acuerdan? Vamos a hablar de no mentir en otro episodio. Pero bueno, ya les diremos después. Entonces, el punto es que ya después veías tanto el mapa que ya no necesitabas buscar todo, era Ujú. solamente más o menos te ubicabas y ya seguías. Gracias a Dios, eso duró muy poco porque la computadora después, en la computadora ya pedías el siguiente paso fue ver las direcciones ya en el mapa, Ajá. pero entonces era más fácil verlas en el mapa y entonces hacer el mapita detrás de todo, Igual. porque no había, las camionetas no tenían navegador y los teléfonos todavía no tenían mapas, como no tenemos las Ujú. aplicaciones de mapas. 2 o 3 años después salieron los mapas, olvídate, todo eso se acabó y en el teléfono puedes hacer todo. Gracias a Dios por el La mayor teléfono. parte de los que nos están viendo no saben qué es no tener un teléfono con mapas, pero anteriormente, inclusive más allá, leer un mapa tenía su chiste, tenía su manera de ver. Pero bueno, acerca de hablar de mapas, hay 3 conceptos que son importantes en un mapa. El primero es, tienes que ubicarte dónde estás. El Así es. segundo es, a dónde quieres llegar. Y el tercero, a qué ruta vas o qué dirección vas a tomar. Entonces, basado en ese mismo concepto y en esa misma analogía, vamos a hablar acerca de la Biblia. Entonces, la primera es, ¿dónde estás? Y eso es el primer punto. Así es. Y bueno, la Biblia en realidad nos ayuda a entender dónde es que estoy yo. Claro, ¿Dónde es que estoy yo? como Y en los mapas que dice, aquí you estás. are here. Entonces, tú, Exacto. aquí, tú Sí, estás cuando aquí, quieres ir a un lugar, estás entonces aquí. estás aquí. Pero para poder entender dónde es que estoy, necesito en realidad la Biblia. Necesito saber dónde es que estoy. Y Hebreos 4:12 lo dice así, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso,
deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y estaba meditando en este versículo porque a mí me gusta mucho lo que es la medicina. Sí, Y me llama mucho la atención que demasiado. este versículo, sí, demasiado. Y este versículo toca temas como que muy específicos, la articulación y la médula del hueso. Y estaba viendo que la médula del hueso en realidad es partir el hueso ¡fum! Y lo que está dentro del hueso. Wow. O sea, no es como que Cualquier hay cosita. no, es que es la mitad, o sea, es que hay que entrar profundo. Y es exactamente lo que hace la Biblia. Entonces, y dice, penetra entre el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios puede separar cuando son mis emociones, lo que viene de mí y lo que viene de Dios. Wow. Y eso es lo que eso me llamó muchísimo la atención porque es que es muy específico. Bueno, y termina después diciendo, y penetra a los, o más bien No, descubre, deja al descubierto. deja Es descubierto. que cuando la palabra de Dios puede entrar, define, no, esto es tuyo, esto no viene de Dios, y esto sí es tuyo. Mm. Y llegó hasta lo más profundo. Entonces, para mí es cuando llega, partieron el hueso, ¡pum! Abrió y dejó al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. A veces cosas que ni uno, como que no sé, Sí, que uno no, que no uno lo está no lo pensando, está no es pensando, pero es consciente. como que, ¡ah! O esos sentimientos O de, sí, y te confronta. bueno, claro, pero esos Claro. sentimientos de, ¿por qué me siento así? ¿O por qué tal persona me causa tal cosa? ¿O por qué esto que pasó? Y es ir a la palabra de Dios. Y como dice el salmista, examina, oh Dios, mi corazón y ve Mm, si hay en él iniquidad. O sea, algo ahí. y es algo que hace la palabra, lo que hace la palabra de Dios. O sea, llega hasta lo más profundo y te dice, hey, como que cuidado con esto, mira lo que encontré aquí. Claro, y es el concepto en cuanto a la analogía del mapa, es que te ubica dónde estás. Exacto. En tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. La Biblia tiene la particularidad de que todas sus historias Ujú, son ejemplos de personas que pasaron cosas similares a nosotros. claro. Todos los lugares, la geografía, tiene también simbolismo. Todos los sucesos que hubo y milagros tienen también maneras de verse que son también prácticas como muy profundas y obviamente tiene dirección clara acerca de ciertas cosas, de ciertos Sí. comportamientos, de ciertas situaciones de las cuales uno tiene que estar pendiente, pero lo que más me gusta, aparte de la parte que más me gusta de ese versículo es literalmente que dice que deja al descubierto tus pensamientos o nuestros pensamientos y Y nuestros deseos deseos más más íntimos, íntimos. porque quiere decir es que nos dice exactamente dónde estamos, Exacto. que en concepto, en un mapa, necesitas saber en dónde estás para entonces poder ir a algún otro lugar. Entonces, el primer concepto es ese, ¿dónde estoy? ¿O dónde estás? ¿Dónde Ujú, estamos? El siguiente es, ¿a dónde quiero ir? Y entonces todo mapa, el punto de ver un mapa es que tiene en un punto inicial, que es donde tú estás, y a dónde quieres punto llegar. final, ajá. Y ese punto final hay que encontrarlo, pero muchas veces nuestra manera de ver la vida, nuestra vida, es que nosotros queremos llegar a lo que nosotros pensamos que es la definición o del éxito o la definición de lo que queremos lograr, de las metas profesionales, metas relacionales, metas de familia, que está muy bien tener de alguna manera un plan de lo que quieres hacer. Ujú. Pero la realidad es que el plan muy probablemente va a cambiar porque usualmente uno ve solamente a dónde quiere llegar, pero no ves pues el trayecto. Y No tomas sabes. atajos. Y es otra. Queremos tomar atajos, queremos dar vueltas o pensando que estamos tomando o queremos llegar a un lugar, pero no tomamos en cuenta los obstáculos que hay para Ujú, llegar ahí. Y entonces, a mí lo que me gusta de este punto es que siempre podemos planear de que queremos llegar a algún lugar en nuestra vida y queremos llegar a todas nuestras etapas. Pero lo más importante es que el punto tiene que llegar a la voluntad de Dios. ujú. Sí. Entonces, si voy a ser exitoso, por ejemplo, en mi carrera profesional, la que yo tengo que buscar es la voluntad de Dios en eso. Y también confiar en que quizás ese sueño no está en la voluntad de Dios. Entonces, te lo comento así. Cuando yo era joven, la universidad, no la universidad, perdón, antes de entrar a la universidad,
a mí me gustaba mucho el fútbol. Siempre Ujú. me gustó, creo que la mayor parte de los latinos nos gusta mucho el fútbol y en algún momento todos los niños soñamos en ser jugadores profesionales. Pero yo estaba, en realidad, en serio, quería ver si a lo mejor llegaba y después de high school hubieron varias oportunidades que tuve para poder ir a diferentes. Al Real Madrid, ¿te acuerdas? Wow, ojalá, ojalá, señor. Aquí abriendo oye, poniendo el dedo en la llaga tú, gracias. Pero no, hubieron equipos que venían y hacían pruebas a ver si encontraban jugadores. Yo fui a dos Pero o tres de equipos esos. Sí, profesionales. equipos Sí, profesionales. no eran equipos de No, eran equipos profesionales mexicanos que vinieron aquí a Houston. Fui a las pruebas. A una de ellas ni siquiera quedé, voy a ser bien honesto. En otra de ellas me fue más o menos bien, pero al final no terminó en nada. Y luego dije, bueno, si el camino profesional no es lo que Dios tiene para mí, pues a lo mejor el camino colegial. Entonces dije, bueno, a una universidad. Entonces, eh, en cierto tiempo, escuché de que un equipo de una universidad iba a empezar a subir su división a una división de Ujú. División uno que te daban becas y cosas así. Entonces yo fui y entonces me fue muy bien. Eran dos fases. Pasé la primera fase, iba a llegar a la segunda, pero cuando estaba a punto de ir para allá, yo sentí que no debería haber ido, o Sí. que no debería ir. Historia larga, corta, Dios confirmó en mi corazón que no debía ir. Y yo entendía que esa era básicamente mi última oportunidad para lograr ese sueño que tenía. Pero Dios tenía algo más para mí. Entonces, a lo que te voy con eso es que yo tenía un plan de a dónde quería llegar. Y como todos tenemos planes donde queremos llegar, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, Sí. más bien, debemos preguntar siempre cuál es la voluntad de Dios. Entonces, yo sabía que yo quería llegar a un cierto lugar y en realidad la voluntad de Dios era otra para mí. Ujú. Entonces, no me quejo. Creo que Dios hizo lo que quería hacer. Mi esposa a lo mejor sí se queja porque quiere ser millonaria, pero bueno, ahí no sabemos cuál era el plan, qué hubiera pasado. Pero No, no él, nos conocíamos, no nos no, para nada, no conocíamos. nos conocíamos, nada, muy joven. Entonces, yo lo que quería decirte es que hay un versículo en Romanos que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean Ujú. transformados por la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo que quiere decir eso es que de alguna manera nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, inclusive acerca de a dónde vamos, Sí. porque nuestros planes no siempre son los planes de Dios. Y al leer la Biblia, encontramos que hay ejemplo tras ejemplo de cómo Dios cuando quería que su voluntad para una persona era de cierta manera Ujú. y cada persona hizo el esfuerzo de escuchar lo que él quería para ellos y siguieron su camino, aunque parecía que inclusive los llevó a lugares súper inesperados y a lo mejor menos convenientes, al final de cuentas la voluntad de Dios se hizo para él y para muchas otras personas. Ejemplos como José, como Moisés, como Josué, Como Abraham. como Abraham, como Jesús. Como Jesús. Inclusive, muchos de lo que pasó es que la voluntad de Dios es el fin, es a donde queremos llegar. Entonces, para comprobar su voluntad, tenemos que leer también en la palabra qué es la voluntad de Dios, cómo se ve en la vida de otras personas que creyeron en Él y que el Espíritu Santo nos vaya diciendo, mira, quizás no es por aquí Ujú. y ser lo suficientemente humildes para decir, a mí me gustaría que fuera de esta manera, pero voy a seguir lo que tú tienes para mí, porque al final de cuentas, Él nos creó y sabe cuál es lo mejor para nosotros. Y es que, tomando en cuenta eso que dices, es que cuando leemos la Biblia, nuestro, em, hasta cierto punto, nuestro concepto de Dios y nuestra relación con Dios hace que tomemos siempre la mejor ruta para nuestra vida. Claro, O sea, porque uno ves ejemplo tras ejemplo de personas que siguieron la voluntad de Dios y simplemente te anima a hacerla. Ok, voy a confiar. No sé para dónde voy, Señor, pero yo sigo el mapa. Y Proverbios está lleno de la comparación de el necio, el sabio y el necio. Y eso es, creo que es clave, es una ruta para nosotros decir, bueno, quiero seguir la ruta del necio o quiero seguir la ruta del sabio. Y Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, Mm. pero el que escucha, pero el que escucha consejos es sabio.
Entonces, la persona necia o la persona que simplemente es, bueno, mi voluntad, para mí está bien. Mi voluntad para mí está bien. Pero en realidad, ¿estará bien la voluntad? ¿Qué camino estoy Que- siguiendo? ¿Qué que- ruta? claro, pero entonces es porque, bueno, pues yo por lo que yo siento, por lo que yo creo. Y Salmo 86:11 te dice, enséñame tus caminos, Señor, para que viva de acuerdo a tu verdad. Concédeme un corazón puro que te honre. Yo creo que al final de cuentas también esa es parte de la ruta. Ujú. O sea, Experimentar eso. que en todo nuestro camino, que en toda nuestra, que para mí, yo no sé si tú lo veas igual, pero para mí lo que es la vida es nuestro camino. Y Ujú, el claro, único mapa a seguir va a ser la Biblia, claro. que es la que nos va a llevar por donde, o sea, por donde nos quiera llevar Dios. El único mapa a seguir va a ser la Biblia porque está llena de promesas. Bueno, Está y llena de ánimo cuando uno necesite. Salmo 23 lo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal no alguno. temeré. O sea, no sé por dónde esté pasando, en qué parte de mi camino, pero yo sé que está eso. Pero es la importancia de conocer la Biblia. Para eso es lo que estamos hablando esto, es el hecho de que qué ruta vamos a tomar. Exacto. Está la ruta del sabio, está la ruta del necio. ¿Y cuál de esas dos nos vamos a atrever a creer? Porque Ujú, lo que dijiste en el versículo, que el camino de el necio ujú. parece recto a A su propia a opinión, sus ojos. pero cuando se da cuenta, o más bien el sabio se da cuenta que necesita consejo de alguien más, y el mejor consejo puede ser, obviamente puede ser de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero comentar algo que tú dijiste y quiero decir esto, el mejor mapa a seguir es la palabra de Dios, es la Biblia. Sí. Hay muchos mapas. La gente puede creer en la filosofía, puede creer en otras religiones, puede creer en sistemas gubernamentales, puede creer inclusive en las tendencias de lo que es el hoy por hoy, El universo el también, lo que universo. tú quieras. Hay muchos mapas, pero ninguno te lleva a la voluntad de Dios, Ujú, porque eso requiere también una guía constante, y ese guía constante es el Espíritu Santo. claro. Y entonces ese es el factor totalmente diferente en cuanto a lo que es la palabra de Dios, la Biblia y cualquier otra creencia que haya en el mundo. Que Dios te quiere guiar día con día, quiere estarte guiando Ujú, a la voluntad de Él, porque es lo mejor para ti, porque su voluntad para ti es buena, agradable y perfecta. Perfecta quiere decir que es como una pieza ujú, de un rompecabezas. claro. Puedes poner muchas piezas ahí, pero no van a encajar. Algunas aquí inclusive parece que tienen la forma y la tratamos de forzar y Y no más es de bien ahí. dañamos. Ujú. Pero cuando es una pieza perfecta, perfecto quiere decir que cabe exactamente Las de medidas y manera, la todo. medida correcta para llegar La al medida, clic. el dibujo, El todo. tamaño, el dibujo, la Ujú, forma, todo. Y entonces, es que su voluntad es así para nosotros si nos dejamos guiar. Y por eso necesitamos el mapa. Por eso necesitamos ejemplos y por eso necesitamos seguir viendo el mapa, porque a esto queremos llegar. Lo más importante de un mapa es que mientras más lo lees, menos miedo te da perderte. exacto. Y eso me pasó a mí. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di acerca de cuando yo hacía entregas? Sí. Yo vi tanto ese mapa y lo tenía que ver tanto que llegó el punto que al principio pues me daba mucho miedo perderme, inclusive cuando empecé a trabajar. Una de las cosas más fuertes es, me da miedo perderme o tomar la vuelta incorrecta porque primero me lleva tiempo. Ujú, Necesito no perderme, pero también porque no sé, ¿qué tal si llega un momento donde no sé cómo regresar? Y ahí es donde muchas veces me di cuenta que en realidad el miedo a perderse era porque no conocía la zona, pero mientras más lees, mientras más estás expuesto al mapa, ese miedo de perderte se te quita. ¿Por exacto. qué? De manera gráfica o de manera, en ejemplo, a mí me pasó que yo más o menos sabía dónde estaba, entonces sabía que aunque no fuera a la calle, sabía que iba en la dirección correcta, entonces, porque había estudiado el mapa bastante. Y entonces, eso nos pasa igual, A igualito, nosotros. igualito. O sea, nosotros, mientras más vemos las escrituras, mientras más vemos el mapa, primero, tenemos la guía del Espíritu Santo, entonces menos miedo nos da a perdernos. Ujú, Tenemos todos los ejemplos para poder
compararlos con nuestra vida y poder decir, yo creo que, yo creo que esto puede funcionar bastante bien. Y creo que uno de los miedos más grandes de la humanidad, de los miedos más grandes como jóvenes y jóvenes adultos, es estar perdidos. Y no nomás perdidos en su espíritu, sino perderse en no sé esto, no sé dónde estoy, no sé a dónde voy, no sé qué ruta tomar. Todo eso es que no sé para dónde va mi vida, Exacto, me siento estancado y no sé para dónde ir. o estancado, o perdido, o Sí, no veo inclusive para a dónde. ciegas, no Ujú. sé, creo que de alguna manera muy psicológica, inclusive profunda, espiritual, el estar perdido es uno de los factores de miedo más fuertes que puede haber. Perdido en una carrera profesional, perdido en una relación, perdido Ujú. inclusive en sus pensamientos, eh, que es otra cosa también muy fuerte. Cuando alguien experimenta, por ejemplo, un episodio como la muerte, Ujú. un familiar murió, algún amigo, algo así, son de las preguntas o los momentos de reflexión más duros y más fuertes de una persona porque Sí. como estuvo tan cerca de la muerte o de la Y hay un dolor tan experiencia y hay un grande. dolor tan grande, uno se puede perder en sus pensamientos. Pero gracias a Dios que también está el mapa, porque el mapa también, como te Te dijiste al ayuda a principio, te saber ayuda a en ver dónde estoy. en dónde estás. Claro. Pero esa es la importancia también de conocer lo que dice el mapa, Exacto. porque de nada sirve tener el mapa, pero no sé, y no sé O no leer, abrirlo. bueno, y no leer los señalamientos del mapa, no leer indicaciones del mapa, porque entonces estamos igual. Exacto. De qué me sirvió el mapa si no lo sé leer? Porque en esos momentos, yo creo que son en esos momentos donde uno no sabe ni qué pensar, ni dónde ir, ni nada, es donde el Espíritu Santo te recuerda esas cosas que has visto. Y uno, ¿te has dado cuenta que a veces uno dice, yo como que me acuerdo que leí algo que es referente a esto? Ajá. Y luego lo dice y lo dice mal. No, no, no. Bueno, pero cuando no sabes, Ah, bueno, claro. tienes cosas de las que te acuerdas y regresas a eso. Ujú. Y son esos momentos claves, yo creo, donde también Dios usa em, para regresarte, para ubicarte. Hey, Claro, estás aquí, claro. Mientras estás más aquí. memorizamos las rutas, y bueno, a manera física, mientras más memorizas una ruta, más fácil es acordarte por dónde vas, Exacto. hacer referencias, inclusive cuando vas de camino a tu casa, a tu trabajo, tú ya sabes más o menos a dónde ir porque conoces el camino, pero y no tienes que estar viendo el mapa todo el Ujú. tiempo. Pero el punto de nosotros de ver el mapa es porque como humanos nuestras situaciones van a cambiar, las Exacto. etapas van a cambiar, inclusive la ruta que tomabas de niño, puedes tomar la misma ruta otra vez de adulto, pero como lo ves con ojos diferentes, Sí, con experiencias diferentes, tiene quizás otro el camino sentido. tenga otro sentido. Te das cuenta de cosas que de niño no te dabas cuenta, Ujú. que de joven no te dabas cuenta. Em, y está bien, el camino quizás sea el mismo, pero Dios te muestra diferentes cosas porque te está enseñando. Ujú. Porque mientras vamos en la ruta, nos va enseñando también. Entonces, Exacto. em, pues bueno, así en cierta manera, en un rasgo muy general, es cómo leer un mapa, como te lo dijimos resumiendo. Un mapa se lee, se toma para saber dónde estás, a dónde quieres llegar y qué ruta tomar. Y la Biblia es exactamente eso, de manera espiritual, en tu actitud, en tu manera de ver la vida, inclusive Sí. lo que Dios tiene para ti. Así que te animamos. A lo mejor dices, que no sé ni por dónde empezar. Mira, hay personas que dicen, empieza por este libro, empieza por otro. Podemos decirte, empieza por los evangelios porque es la vida de Jesús. Sí, pero te voy a decir algo. Empieza nada más. Literal, empieza. ¿Por qué? Porque es como ir al gimnasio. Es que no sé qué hacer. Solamente ve, empieza a ir y poco a poco te vas a dar dando cuenta cómo empiezas a leer mejor, cómo algunas cosas las entiendes, algunas no, no importa. Sigue leyendo, sigue viendo, pero pregúntale también a Dios, ¿qué quieres enseñarme hoy? Ujú. Te puedo decir, hablando acerca de las rutas del sabio y del Del necio, una necio. de las maneras más fáciles de empezar a leer la Biblia o de continuar leyéndola es Los proverbios. Proverbios. Los proverbios tienen Uno por 31, día. uno por día y un Uno salmo. por día. Y ahí va, ahí nada más empiezas ya poquito a poquito, empiezas a ver después historias y empiezas a ver los comparativos de cómo te afecta a ti.
Hay muchas maneras de leerla, pero el punto es, hazlo. Ve, abre el mapa. Lo necesitamos todos. Todos necesitamos ver un mapa. Sí. Porque mientras más lo vemos, menos miedo nos da perdernos y menos nos perdemos, además. Entonces, Así es. muchas gracias. De nada. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Esperamos que les haya gustado. Y además, no se pierdan otros episodios que tenemos. Tenemos otros invitados, otros temas. Nos va a encantar poder ser de bendición para ti en otros episodios. Así que muchas gracias. Esto fue Dilo Como Es.